y aparentemente estas órdenes de reducción del gasto vienen de un lugar extraño, que parece que trabaja para una especie de ganancia especulativa que solo llega a unos pocos. Son unos pocos los que parecen disfrutar de un placer original que va en aumento, al menos en los recursos materiales, dinero, acceso de productos, de mercado, pero parecen los presupuestos originales del padre que impedía y separaba al resto de los hombres de las condiciones de goce. Ahora bien, ¿cuál es el peligro del capitalismo? El capitalismo es un sistema que, como hemos visto, produce un sujeto dispuesto a ser llenado con objetos de mercado. Un sujeto sin historia, que de una vez para otra no recuerda lo que le dolió y repite una y otra vez las situaciones erróneas que producen su estado venial. Como decía Marx en la Zeta Renana, esa es la prensa que le interesa al sistema. Ahora bien, si la insatisfacción pulsional tiende a sustituirse con objetos de mercado, corremos el peligro de fabricar un sujeto sin memoria. El peligro es el olvido. Y en gran parte nosotros nos surtimos de la memoria de los muertos. Bueno, esto muy bello. ¿Sigo pesado? No, en absoluto. Pues nada, si queréis preguntar algo. Oye, te voy a pedir que repitas una cosa que se me ha pasado, y es: esta frase, son necesarias 4 generaciones para producir un psicótico, ¿no? Eso. Y has hablado como de 4 momentos. Sí, ¿puedes repetirlos, por favor? Por la primera generación, que es la represaliada, la segunda generación, que es la condenada al miedo, la tercera al olvido, y la última es la que hace vibrar a eso es, yo creo que eso es un poco lo que para mí una cuestión importante que se está dando ahora. Bueno, no sé, yo qué sé, cuando escucha uno el caso Bárcenas, lo más aparatoso no es que el tipo se lleva un forrón de dinero, tal, que eso se sabe que el sistema no lo emite. Lo impresionante es que el tipo habla desde la impunidad. Sí. No va a recibir el castigo por ello. Yo ese es el problema. Es esa cosa, yo qué sé, pues, como que nos viene impuesta desde atrás. ¿Sabes? Que de repente hay... Yo creo que el sistema judicial español es un sistema que no ha sido tocado. Uno puede decir, bueno, yo no creo en la justicia, ¿no? Sí, es cierto, ¿no? Pero sí que es cierto que fundamentalmente ese tipo de cosas quedan sobreseídas, ¿no? Entonces, de repente, bueno, pues encuentras a individuos que hablan ¿y qué? Pues un canalla. Es la figura del canalla. Esa sensación, por ejemplo, que ha salido Fabra, eso que has dicho ha sido lo que ha salido reflejado, es que habla desde la impunidad. Transmiten la condena y habla desde no pasa nada, no han hecho nada. Una cosa, ¿tú conoces, Emilio, pero tú me estabas acordando cuando estaba diciendo las regeneraciones y tal, cuando lo dijiste? Hay una película que se llama La tercera generación de Tom Wilder, de Abraham Michael, que está, es que no sé si tendrá que ver con el juego de la cama, no tengo ni idea, pero la película es bastante curiosa porque realmente son las tres generaciones de Alemania. Hay unos padres allí que son los de más o menos que estaban viviendo en época nazi o de historia que no se sabe muy bien la gente, todo el mundo ya lavó el traje, ¿no? La segunda generación que serían los Ulrike y Bader, y la tercera generación que son los que vienen ya después de que los liquiden a esto, que son ya estafadores humanos de Milantre, ¿no? Que montan esos
esos actos terroristas demenciales, ¿no? Como que es una cosa ya como ultra teatral, que al final la película acaba con un circo impresionante, la fiesta, es una madre, ¿verdad? Y es, ¿Cómo se llama? la tercera generación. Y no sé si tendrá que ver con el tema este. O sea, como si él estuviera haciendo esa lectura del lado del alemán, ¿no? No sé, echarle un vistazo y... Sí, la podemos proyectar. La podemos proyectar. Yo la tengo que hacer, está muy bien. Tengo una duda también. Quizás que me ha gustado bastante la ponencia tuya, pero he echado en falta quizá la culpa, ¿no? Que no te la he escuchado mencionar, pero sí te he escuchado en ocasiones decir que el problema siempre era del otro, ¿no? Y en todo caso siempre el psicoanálisis parece que se plantea como el sujeto, ¿no? Como que el problema siempre parte del sujeto. Y yo me pregunto, el problema a lo mejor no parte tanto del sujeto ni sobre todo la solución, sino que está en ese propio modelo, ¿no? en este caso en el capitalismo, ¿no? En el que estamos. Y eso no sé de qué modo lo trata, si llega a hacerlo Lacan y la escuela. Toda la culpa cae sobre el sujeto, ¿no? El amo, el esclavo, en todo caso jamás es el sistema, ¿no? Que eso me parece tan poco perdido. No, pasa que no, sí, yo creo que hay figuras, el sujeto es una inclusión. Es una inclusión. ¿Por qué? Porque directamente no es algo completo. No es algo completo, es algo que necesita de algo exterior. Lacan dice que incluso en la frase llueve hay sujeto. Hay sujeto. O sea, siempre el sujeto, o sea, la angustia no es el sujeto. Cuando uno dice estoy angustiado, ¿no? La angustia no viene de un objeto en concreto, sino que viene de la falta, de la falta. O sea, que no hay falta. Cuando alguien se siente angustiado es porque no puede mover nada. No hay falta. Entonces, con respecto a lo que decías tú, la culpa incluso en los regímenes autoritarios existe. Vamos, aquí no se ha llegado a dar porque no tenemos ese modo de hacer, ¿no? Pero en Argentina se sabe que es una cuna en psicoanálisis, En la época de la postdictadura había muchos torturadores que iban a los consultorios a lavar la culpa y de paso a espiar. Si el psicoanalista era zurdo, si tal, a ver de qué iba. ¿Sabes? Existía mucho espionaje en los consultorios, ¿no? Pero de hecho, no sé, estas intervenciones públicas que tienen de repente después de todas las torturas en Asti, para hablar de los medios de comunicación, tipo se cargó a un montón de gente que los tiró al Río de la Plata. Ese tipo quería lavar la culpa. Quería lavar la culpa. Bueno, ese es conocí el caso de una psicoanalista en Argentina que le llevó al consultorio un torturador y la tía dijo, yo qué sé, cuando trabajas con el psicoanálisis tampoco puedes ser bruto, tampoco puedes recibir a un paciente y decir, venga, vete a tomar por culo, no te quiero ni escuchar más, ¿no? Tiene que aparecer eso como lectura, pero cuando aparece como lectura uno se siente orgulloso de lo que ha hecho, incluso si es una posición infame. Eso, hasta cuando se transmite, el otro se da cuenta de que se tiene que largar. Y yo conozco que
una mujer, ¿no? Una paciente, una compañera, se casaba con un militar y ahí iba a celebrar la boda pues, con toda la cúpula militar, torturadores, tal, no sé qué. ¿Sabes? Entonces, de repente apareció como lectura en la segunda lista de Oreo, como lectura, orgullo. Una lectura aislada de un objeto repulsivo. Orgullo. Y la que hay directamente cuando se levantó, se despidió, dijo con la segunda lista, no vuelvo más. No vuelvo más. En una posición ética. Pues se tiene que dar. También por más teoría, es muy fácil pasar de la ética a la moral y tal. Yo no quiero escuchar a un torturador, porque hay veces que en el consultorio es la mayoría de la gente, ¿no? Lo que decía Lacan, la frase esa que decía Lacan, todos llevamos un nazi dentro de nosotros. Y de repente, a quien de repente no se le destapa la ira. Los clavos no entran dentro de los agujeritos de la orden. Yo doy la orden y nadie me hace caso. Entonces, juntas estas cuestiones, una vez vino una jornada sobre un cura de la liberación, pero un cura de Navarra, con el zacuellos y todo eso, ¿no? El tipo, cuando escuchó la frase, lamentablemente en el psicoanálisis no trabajaba con la bondad, no trabajaba con pastorales, trabajaba con la maldad. El tipo se fue. No es una pastoral. No sé, Gorka, no sé si me he embrollado. No, está bien, está bien. Ha sido muy lacaniano. Muy lacanido. Perdido. No. Ha sido muy lacaniana tu respuesta. Sí, porque en realidad lo que se busca es la conmoción del sujeto. Uno de donde saca sentido desde la duda. Ese es el sujeto de la ciencia. Donde saca sentido es en la vacilación. Cuando uno está seguro de uno mismo, no se saca nada. Donde se saca verdadero sentido que sirva para algo. Por ejemplo, el poema. No se puede hacer un poema. Pues estar escuchando un ese hijo de puta y de repente dice, en mi infancia me gustaba cantar. Y cantaba. Usted. Ahí, de repente hay vacilación. Y una cosa, y el lenguaje al final, porque a mí me parece que es como una especie de estructura fija o de herramienta establecida previa. O sea, hablo de lenguaje en gramáticas, no sin tanto formas. Yo no creo que el lenguaje es una forma solamente, o sea, en el sentido en que el lenguaje no es una gramática, el lenguaje son un montón de cosas que van llenándose en el lenguaje desde las memorias más antiguas, desde sus mitos propios, desde su juego de sentido, desde algo que realmente es difícilmente conceptualizable como herramienta solamente, ¿no? Entonces, a la hora de establecer una labor analítica, ¿qué es lo que se analiza? ¿El sujeto en tanto hablante o el sujeto en tanto productor del lenguaje? Que son dos cosas distintas, ¿no? Sí, esa que digo, esa es la cañera. Sí, también es muy lacaniana, claro. La distinción pagó el lander que te pillamos. No estaba tanto en el punto soseriano de la distinción entre parol y... No, yo soy lingüista, vamos. O sea, ¿Eres? Soy lingüista, o sea, soy... no. Es una cosa que me obsesiona bastante de la lengua. Y además vengo de la lengua muerta, o sea, ni siquiera no hablar. Bueno, yo que sé, a mí bueno, seguramente tenga otra. Pero digo, o sea, la cuestión es todo eso que pregna, ¿no? Todo eso que de alguna manera porta el lenguaje en sí mismo, ¿no?
eso se materializa también en el ámbito del hablante. O sea, cuando alguien está hablando, alguien está estableciendo discurso, sea quien sea, ¿no? O sea, está soltando frases, para decirlo de una manera más coloquial, o está soltando enunciados, ¿no? Más o menos vinculados lógicamente mediante unas cadenas sintácticas de subordinación, coordinación y tal. No está hablando él solamente, también está hablando el lenguaje, está hablando lo que habla, ¿no? O lo que decía García Garzón, hablando de lo que habla y tal. Y eso está también presente ahí. Y también es muy lacaniano, ¿no? No lo digo claro, ¿no? Que yo lo digo en serio, todo lo que digo lo digo en serio. Es la cara que tengo. No, lo del Lacan es a Pablo, ¿no? Es eso, es el ello el que parla, eso parla, ¿no? Sí, hombre, lo que pasa es que refiriéndonos al discurso, en realidad toma el lenguaje de una manera performativa. En realidad los discursos es algo que toma a alguien. Es decir, realmente era una introducción un poco larga y un poco torticera para llegar al punto de que cuando está hablando del poder, ahora no está utilizando el lenguaje del poder de siempre. O sea, no es un poder distinto. ¿No? O sea, es decir, que cuando establecemos un discurso capitalista, se puede hablar realmente de discurso capitalista o un discurso del poder que de alguna manera ha adquirido unas manifestaciones distintas por una jerga o una germanía, un uso concreto del lenguaje en un contexto determinado, pero no está también, no tiene su propia memoria de los siglos del discurso dentro de la terminología ya más historicista, ¿no? El discurso esclavista, el discurso post-esclavista, ¿no? Precapitalista, todas las formas previas y tal, hasta ahora ya el discurso neoliberal. O sea, se podría trazar realmente como una especie de genealogía o de historia del discurso capitalista en esos términos. No tienes que investigar tú, por ejemplo. Una psicoanalista eres tú. Ya, Eso es freudiano, ya, desde un lugar que no, yo que sé, que seguramente a mí eso me parece súper interesante, ¿sabes? Lo que pasa es que, bueno, claro, los discursos efectivamente tienen memoria, ¿no? Pero de la forma en la que se rescata la memoria no es de la... Tiene un artículo que habla sobre la memoria, elaboración y bueno, todos esos procesos se dan, pero uno cuando escucha una sesión analítica lo que aspira es a hacer vibrar algo. La historia se construye sola. No es una historia dada de memoria, ¿sabes? Sino que de repente hay algo que se rescata, un significante, y de repente ese significante lleva al sujeto a evocar algo que tiene que ver con su historia, ¿sabes? Pero eso es uno a uno. Eso es uno a uno. Luego, la genealogía a la que tú te refieres seguramente pues, es historia directamente del discurso, cómo serán los modos del discurso a lo largo de la historia. A mí me parece súper interesante. Es un tema de investigación, pero eso no quiere decir que se busque exactamente esa memoria, ¿no? En realidad el psicoanálisis lo que busca es ubicar al sujeto a la vez en su historia y a la vez en el mundo contemporáneo, ¿no? Porque esa actualiza esto. No sé, había un tipo que llevaba 20 años psicoanalizando, era un tipo rarísimo, un tipo muy raro. Y entonces a la pregunta es, ¿por qué te sigues analizando? Decía, pues si yo cuento lo que sueño, lo que fantaseo a la gente, dice, no se lo puede creer. No se lo puede creer. Es el único lugar que encontraba para volver a actualizar su extrañeza. Entonces, yo qué sé, estos efectos se dan. Pues es fundamentalmente, tú no atrapas la historia, es el sujeto que de repente, bueno, yo trabajo con la lectura, sobre todo, pero cuando devuelves algo de eso,
es algo que no te pertenece, es una desapropiación de lo que en un momento dado se llama como una lectura que coincide con la localización significante. Por eso dice Lacan, dice, la letra pulsional localiza muy bien el campo significante. Cuando tú lees algo que tenga que ver, yo que sé, con el ejemplo de la televisión, ¿no? El tipo que se ocupa con la televisión, ¿no? Captura muy bien su posición con la religión. ¿Sabes? Entonces, directamente, solamente por fe, esperanza y caridad, de repente el tipo se ubica. Es una lectura. O sea, es una lectura que dices, en ese sentido, fe, esperanza y caridad, eso es otra cosa, ¿sabes? Si uno busca el sentido, pero cuando tú te desapropias de eso, ese sentido aparece. Pero aparece un sentido en el que no se espera. De todas formas, con lo del lenguaje, ahí lo de lo que decías pensaban dos cosas. Por un lado, que por ejemplo, en el lenguaje del capital queda muy claro cuál es el lenguaje del trabajo. Porque el origen de la palabra, o por lo menos uno de los que se piensa, es trepalium, que es un instrumento de tortura. Y pasar del trepalium como instrumento de tortura al trabajo como virtud, que de alguna forma enlazaría con la labor de los monjes, ¿no? Por otro lado, no hay una actividad económica, es otro tipo de raíz para pensar una actividad, ¿no? Y sin embargo, desde ahí, todas las categorías que de alguna forma articulan la vida económica y social, también nos sirven para reinterpretar todo lo que pasa después, ¿no? Casi toda la historiografía que podemos leer sobre otros periodos nos van a hablar de dinero, nos van a hablar de mercancía, nos van a hablar de trabajo, y nosotros automáticamente vamos a pensar en dinero, mercancía y trabajo tal y como los tenemos alrededor, cuando probablemente no funcionen tal cual, ¿no? Una mercancía en el Imperio Otomano no tiene nada que ver con una mercancía actual, tampoco una mercancía en un mercado medieval tiene nada que ver con la actual, ¿no? Y por otro lado, con el tema del lenguaje, en el caso del psicoanálisis, el otro día me contaba un amigo el caso de un psicoanalista argentino que está trabajando en España. Hola. Y al que le llega un paciente que es un antiguo drogadicto. Y entonces dice, bueno, solo ten una sesión con él, a ver qué tal lo llevas y si acaso pues luego sigues. Y tenían previsto una entrevista de 20 minutos y se tiraron 3 horas, y cuando sale le dice, pero bueno, ¿qué has estado haciendo? Y dice, pues mira, he hecho un glosario. Porque claro, el tipo venía de Argentina, entonces la papela no es la papela, el hachís no es o sea, el chocolate no es el chocolate, el caballo no es el caballo, y entonces lo primero que tuvo que hacer fue un diccionario. Porque si no podía entender a su paciente, ¿no? Ahí había una relación de significados que además tenían que ver, claro, con todo el ambiente del que proviene la persona y que tienes que tener en cuenta en el análisis, y que si no podía salir a la luz, ¿no? Y volviendo al tema del objeto, yo pensaba también que más que un salto entre un ciclo MDM y uno DMD en cuanto a la configuración del deseo, parece muy importante el hecho de cómo la mercancía capitalista se configura como objeto que se enajena frente a las economías precapitalistas en que está distinguido el objeto del uso. Que claro, en realidad uno se satisface, o sea, en términos racionales o normales, el deseo se satisface no tanto por tener el objeto, sino por usarlo de acuerdo con una determinada relación. Mientras que aquí, al final, el uso del objeto da exactamente igual, porque son los valores de uso sociales los que determinan la forma en la que se producen mercancías, pero lo importante es que esas mercancías no se comparten. El intercambio de dinero hace automáticamente que el uso vaya asociado a la corporeidad de la mercancía que te apropias. Y de alguna manera eso es lo que rompes todas las formas de vínculo que en sociedades precapitalistas están vinculadas a los usos compartidos, ¿no? El tema del procomún y pues, en el caso de la acumulación alimentaria, lo que es compartir los campos, el acabar con el uso de las infraestructuras comunes, ¿no? Yo creo que es un punto muy claro en el que se ve cómo cambia la relación con el deseo y el objeto. Y una cosa, o sea, lo que decías siempre del trepalium y el labor y tal, eso es lo que dice Kurz en el ese capítulo está muy mal. O sea, yo no lo saco del curso concretamente.
Bueno, de hecho, como puedes decir, Laborae también tiene raíces bastante esclavistas, ¿no? No, Laborae es- no, pero labor ahí se equivoca. O sea, De labor. labor es otra cosa. O sea, labor es lo que se hace, ¿no? O sea, lo que se hace. Generalmente lo que se hace es lo que hacen los esclavos, ¿no? Entonces, es que evidentemente cualquier posición de trabajo en una sociedad esclavista la llevan a cabo los esclavos. O sea, escribir no es una labor y pensar hacer filosofía no es una labor. Pero labor no es solamente de esclavos, labor es también lo que hacen los campesinos libres que están cultivando sus campos en la frontera del Dime romano de aquí o lo que sea. Y de ahí viene la palabra para el italiano, para el francés, para el francés pasa en inglés y tal. La regla de los monjes es hora et labora, no hora et preparia, ¿no? Claro. Entonces, o sea, la palabra trabajo entra aquí. A veces, trapero, claro, efectivamente también, francés, pero entra en Francia y en España. O sea, el resto de la Romanía no tiene esa palabra. Es como que, bueno, o sea, entra aquí y entra en otra parte. ¿Por qué entra? Seguramente porque se pierde el significado, o sea, se pierde la distancia entre los dos, o sea, la diferencia entre los dos términos. Pero no tanto porque signifique ya una posición más esclavista con respecto a la situación del trabajo. Cuando realmente sí que estaba la diferenciación en ambos aspectos al principio. Ya solamente eso. De hecho, ergon, ¿no? Que es el término griego, que está perfectamente extendido luego en toda la filosofía como algo normal. Pero yo pensaba específicamente en el contexto del castellano, no estaba pensando en generalizarlo. Y en ese caso, o sea, el trabajo como virtud, en términos precapitalistas, aquí por qué lo viene, por el discurso máximo. Pero esa idea del trabajo como virtud ahí no es la misma que el trabajo como virtud en términos de una óptica capitalista. Incluso aunque aquí se mezclen las dos cosas por el peso del catolicismo, pero el origen es completamente distinto. Habrá que ver ahí cuando surge otra vez el concepto de trabajo como virtud. Ahí hay un Seguramente, o sea, en el mundo ruso sale es claro. lo que yo estaba pensando, que es trabajo, necesidad y virtud, si no recuerdo mal, que está hecho por un historiador español. Os puedo mandar la referencia por internet porque lo tengo en casa. Y estudia precisamente esa génesis, ¿no? De cómo se va elaborando el discurso sobre el trabajo para pasar de una versión medieval en la que el trabajo juega otro papel a la versión capitalista, y cómo eso se va elaborando desde un discurso de poder que al mismo tiempo cala en la sociedad. Era eso lo que estaba pensando. Yo ese texto de Kurz creo que no lo he leído. Pero está muy bien, pero ya los nobles que no trabajan, ¿no? Aquí son los nobles, ¿no? Aquí en España los señores también escribían, porque eso había alguien ya que lo hacía, ¿no? Aquí ahí no existía ese esquema de trabajo como virtud, todo lo contrario. El medio protestantismo también. Claro, muy protestantismo, muy de protestante totalmente, ¿no? O sea, esa ética, ¿no? Protestante. De la labor y tal, y que Dios te observa, ¿no? Y que el hombre viene aquí trata de envejecido, ¿no? Que es un poco la máxima de todo. Vamos.